Ayer, poco después de las 6 de la tarde, la policía hizo cumplir la orden judicial que disponía que los trabajadores de Montevideo Gas debían abandonar el control de la empresa que habían abierto en horas de la madrugada. El juez Hugo Rundí había fallado a favor de Montevideo Gas el miércoles. En su sentencia consideró manifiestamente ilegítima la amenaza de control obrero que planteaba la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas. A pesar de eso, el sindicato siguió adelante, concretó la medida a las 6 de la mañana y el magistrado solicitó su levantamiento a primera hora de la tarde. Solicitó quizás no es el término, ordenó el levantamiento, es lo más preciso. La policía llegó al lugar sobre las 4 y luego de una negociación y una asamblea sindical, los trabajadores abandonaron la planta mientras que otros empleados abandonaban las oficinas en el centro de Montevideo. En paralelo, durante una conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ministro Ernesto Murro declaró que la situación era algo inédito y deslindó la responsabilidad de su cartera en el manejo de los hechos que se habían precipitado. Vamos a profundizar en este caso desde dos enfoques. Primero, saludando al doctor Juan Raso, abogado especialista en Derecho Laboral, profesor grado 5 en la Universidad de la República. Doctor Raso, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día y una felicitación especial porque vengo escuchando el informe desde las 7 y creo que estuvieron muy prolijos y objetivos para hacernos entender mejor aún la dimensión del tema. Le agradezco. Sí, pusimos mucho esfuerzo en eso, ojalá lo hayamos logrado. Queremos tener ahora su enfoque, para empezar a propósito de la, ¿cómo decirlo?, significación de lo que se dio ayer. No fue un hecho más en la vida de las relaciones laborales en Uruguay, ¿no? Yo me digo a lo que dijo el ministro Murro, es un hecho inédito. Si usted, Cotelo, me hubiera preguntado hace 3 meses qué es el control obrero, yo le hubiera contestado, mira, es una medida que se tomaba en la Rusia de los soviets cuando ocupaban una fábrica, ¿no? Trotsky, por ejemplo, habla mucho del control obrero, de una agudización de la lucha de clase, pero el control obrero como concepto, como expresión, como palabra, no está incluido en ninguno de nuestros textos de relaciones laborales. Y de hecho, por lo visto, en la historia reciente de nuestro país hay solo 2 casos. Uno, en el gobierno de Julio María Sanguinetti, en la Restauración Democrática, ocurrió en AFE. Se habló en aquel momento de que iban a correr trenes bajo control obrero cuando se estaba disponiendo medidas de reducción de los servicios. Y en el año 2003, más cercanamente, la imprenta Bani, ¿no? Yo recuerdo lo de la imprenta, ¿no? De la época de lo de AFE pasó, me parece, algo más desapercibido. Y lo de la imprenta fue algo que me parece más a título de la focalización de la base, del gremio que estaba ahí. Creo que la primera vez que se plantea hasta a nivel mediático, a nivel nacional, esta cuestión como se ha planteado en el día de ayer o desde el viernes de antes de turismo. ¿Cómo observó en particular el hecho de que la justicia civil interviniera en el caso a partir de un escrito presentado por la empresa antes de Semana de Turismo? Bueno, la cuestión es esta, Cotelo. La justicia civil no en estas circunstancias. Desde hace 2, 3, 4 años está tomando competencia en este tipo de conflictos. ¿Y por qué asume competencia? Porque la justicia civil entiende que está en juego el derecho de huelga, que es un derecho constitucional, pero también están en juego otros derechos constitucionales, el derecho de los trabajadores al trabajo, el derecho de los titulares de la empresa a la gestión de su empresa. Entonces ahí interviene la justicia civil. Yo, en su relato que usted hacía, destaco una declaración del PIT-CNT dijo que tenía enormes dudas sobre la justicia laudara en las relaciones. Sí, ese es uno de los puntos de la declaración emitida ayer. Exacto. Yo le cambiaría la expresión de Raso, la opinión de Raso, va en una línea cercana, pero no igual. La justicia no debería laudar en relaciones laborales.
Pero para que la justicia no laude en las relaciones laborales, tiene que haber una premisa, tiene que haber una autorregulación del sistema que funcione. Un asunto llega a la justicia cuando de alguna manera las propias partes o la propia organización sindical no supo autorregular su acción. Entonces, es cierto, no es bueno que estas cosas lleguen a la justicia, estas cosas se tienen que resolver en el diálogo y entre las partes. Pero si una de las partes dice, yo avasallo el derecho constitucional de otra parte, en un régimen democrático no hemos inventado otras cosas que la justicia, y tenemos que respetar la justicia, y tenemos que respetar la justicia en nuestro país. Cotelo, nosotros vivimos en un país donde estamos en plena campaña electoral y ningún candidato se imagina criticar a los jueces, criticar a la Suprema Corte. Distinto es la situación de los países vecinos. Entonces, tenemos un valor justicia que tenemos que defender y preservar. A favor de unos o contra unos, la justicia a veces nos da satisfacciones y otras veces no, pero es la justicia. Recordemos que aquí lo que hubo de por medio fue una acción de amparo promovida por la empresa Montevideo Gas, que terminó derivando en la resolución del juez Rundí el día miércoles, que es lapidaria, es muy contundente. A propósito del control obrero, dice: la ilegitimidad de la medida es notoria, dado que atenta contra los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente, en especial la propiedad, que solamente pueden encontrar su límite en una ley basada en el interés general. El derecho a la propiedad es un derecho inviolable, su titular solamente puede verse privado de su libre goce y ejercicio por medio de una ley basada en la necesidad o utilidad pública, como sucede frecuentemente y a vía de ejemplo mediante las expropiaciones, donde percibe a cambio una compensación acorde. Ese es uno de los párrafos de los fundamentos. Yo creo que es una sentencia contundente sobre este tema. Atención, aquí no estamos discutiendo si los trabajadores, si la organización sindical tenía derecho o tiene derecho a reclamar, a plantear una huelga. Aquí estamos discutiendo si se superó o no el límite constitucional del derecho de huelga, ¿no? Y yo creo que sí, y ahí lo dice el juez con mucha claridad, porque el límite se supera cuando se están violando los derechos de otros sujetos también protegidos constitucionalmente. Y además este es un tema de lo que sería bueno también, por suerte vamos a tener la opinión de Marcelo Abdala, que yo estimo en particular, porque es una persona que no es solo un sindicalista, ha estudiado, es un sociólogo que yo escucho mucho, pero nosotros tenemos un sistema de relaciones laborales que cualquier ciudadano dice, es un sistema conflictivo, es terrible. No es cierto. Usted es un sistema de relaciones laborales que funciona, donde las partes entran en conflicto, salen del conflicto con las negociaciones, en sindicatos poderosos como AEBU, el ZUNCA, UTE, ANTEL. Hay mucho conflicto, pero también hay mucha solución del conflicto. A mí me duele de alguna manera que la visión sea que por pequeños focos de conflicto se diga el sistema uruguayo de relaciones laborales es conflictivo. Creo que es un sistema que funciona y todos deberíamos, y especialmente las organizaciones sindicales, valorar este derecho, asumir las responsabilidades y conducir una autorregulación importante. ¿Qué fue lo que dispuso el juez el miércoles? Dice textualmente: haciendo lugar a la acción de amparo promovida en autos y en su mérito, prohíbese a partir de la fecha y en el futuro a la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas a obstaculizar el ingreso y egreso de otros trabajadores e integrantes de la empresa al lugar donde se desarrollan las tareas, debiendo abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero. Sin especial condena, consentida o ejecutoriada, cúmplase, expídase testimonio, etc. Mi pregunta es, doctor Razo, a partir de esta sentencia, ¿cómo había que proceder? Usted vio un vacío que se generó sobre de qué manera se hacía cumplir la resolución judicial. Y el Ministerio de Trabajo, a lo largo del día de ayer,
después de estudiar la situación, sosteniendo que no había antecedentes, llegó a la conclusión de que a él, al Ministerio de Trabajo, solo le hubiese correspondido actuar en caso de que no existiese resolución judicial en función del decreto del año 2006 que regula justamente las ocupaciones y prohíbe el control obrero. Pero al haber una sentencia, entendía el Ministerio de Trabajo que era la justicia quien tenía que ordenar al Ministerio del Interior el desalojo, etcétera. ¿Cómo vio todo eso? Bueno, hoy lo podemos comentar con el diario del viernes, porque estamos al día viernes, ¿no? Yo lo que creo es que el sistema funcionó bien. Es decir, no nos olvidemos, y como usted bien plantea en su pregunta, que aquí hay, además del problema sindical, hay un problema de conflicto, de posible conflicto de poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, yo al ministro Murro lo conozco desde años, desde la época del BPS, hay cuestiones que valoro que ha hecho, hay cuestiones que puedo criticar, tengo un buen... pero creo que realmente ha sido un actor que, en mi criterio, fuera de cualquier concepción política, partidaria, ha actuado como debía actuar. Porque me parece que se entendió que el que tenía que dar el paso era la justicia. El tema estaba en el ámbito de la justicia. El ministerio no se podía sustituir a la justicia. Pero también hay que destacar, y para mí es el tema que yo destaco de esta situación, que Murro no se lavó las manos. Murro hubiera dicho, no, es un tema de la justicia, se arreglen ellos. No, Murro salió a la cancha a colaborar, a poner la cara, a ir al juzgado de trabajo, que es una cosa insólita para un ministro de trabajo. Entonces creo que todas las partes colaboraron. Y yo quiero creer... Pero pregunto incluso, teniendo en cuenta justamente esos argumentos que se manejaron, el juez, cuando dictó su sentencia el miércoles, ¿no debió haber dispuesto en ese momento custodia policial en las instalaciones de Montevideo Gas y allí se habría evitado todo este lío? Yo pienso que la medida, la cautela, la protección se debe imponer cuando se transgrede la norma, ¿no? Yo condeno a una persona a pagar determinada suma. No, yo puedo embargarla después que se comprueba que no pagó la determinada suma. No, yo creo que la cuestión siguió por el carril que debió seguir. Se lo pregunto teniendo en cuenta que usted leyó la sentencia del juez. Él insiste mucho en que lo que está de por medio es la prevención, ¿no? La prevención. Entonces, para prevenir, convenía disponer custodia policial inmediatamente después. Sobre todo porque el miércoles mismo hubo una asamblea del sindicato de la Unión de Obreros y Empleados del Gas que dijo, pese a la resolución del juez, vamos a ir al control obrero. En estos temas las opiniones y la biblioteca son infinitas. Personalmente, yo creo que fue bueno que la acción judicial del desalojo se produjo después de constatar el incumplimiento. Pero mi opinión es una biblioteca, puede ser válida otra biblioteca. También me parece un hecho, a mí me gusta siempre ser propositivo, positivo. El problema se desactivó. Si había una bomba explosiva, de alguna manera se desactivó. Yo creo que todos contribuyeron a desactivarlo. No sé si Marcelo lo dirá o no, o si es algo que es de su legítimo derecho a la intimidad y a la privacidad. Pero cuando Marcelo va a hablar con los huelguistas, yo creo que él también actuó para pacificar, para tranquilizar, no para dar manija. Entonces, creo que hubo un gran problema y creo que la sociedad lo resolvió. Ahora queda un desafío para el futuro. Un desafío que es también un desafío para la organización sindical, para el PIT-CNT. ¿Cómo autorregular la huelga? ¿Cómo evitar que la población, porque no se olvide, Cotelo, que esto es como un espectáculo, yo siempre lo digo como un espectáculo de teatro, donde nosotros los consumidores somos el público, que aplaudimos, chiflamos, decimos que un actor es bueno, un actor es malo. Entonces, el rol del PIT-CNT
es tener una mayor empatía, una mayor comunicación con la población, que la población no vea el tema de las relaciones laborales y el tema sindical por la basura en la calle o porque 20 personas piden un control obrero. El sistema de relaciones laborales en los uruguayos es más amplio, es más rico. Yo en este momento, Cotelo, no, estoy hablando con los medios de comunicación desde Buenos Aires. Usted sabe que está una situación terrible. Realmente Buenos Aires parece haber vuelto a los años 2002, 2003. Entonces, preservemos entre todos lo que tenemos. Eso es lo que yo siento, más allá de la opinión técnica que puedo dar. Es una opinión de ciudadano. Es interesante. Ahora vamos a conversar de eso con Abdala seguramente. Pero mi última pregunta viene por este lado, doctor Razo. Es cierto, la situación se distendió, pero el control obrero existió. Durante 12 horas una empresa estuvo bajo control obrero. ¿Cómo incide ese hecho en la discusión pendiente a partir del planteo de UPM de que para concretar la inversión en su segunda planta de celulosa debe haber una reglamentación que impida las ocupaciones y los piquetes? ¿Cómo juega este factor? Porque recordemos, el gobierno ayer y todos los días previos argumentó que el control obrero no era aceptable porque directamente no estaba habilitado en el decreto del año 2006 que regula las ocupaciones. Ahora, desde el sector empresarial se entiende que ese decreto, el de las ocupaciones, debe ser modificado, y UPM exige algo más, exige no a las ocupaciones, no a los piquetes. Entonces, el tema es un tema hoy neurálgico en el sistema de relaciones laborales uruguayo. Usted lo ha dicho, vamos a no engañarnos, este tema que sucedió del control obrero de este día es algo que complica al Uruguay posicionado en un mercado global. Es un tema, a los empresarios les asusta, pero al ciudadano uruguayo medio le asusta que alguien venga a su oficina y diga yo te voy a controlar la oficina. Entonces hay que salir de eso, porque si no se sale de eso, lamento mucho, no creo que UPM y otros van a venir, eso es así de real, pero no hay una cuestión que es importante, Cotelo, y en la opinión de Razo, no hay ley que puede resolver estos temas. Estos temas se resuelven profundamente solo con decisiones autorreguladas sindicales. Yo a veces por mi acento, algunos de ustedes saben que soy medio italiano. Yo viví en 1990 los problemas de las organizaciones sindicales italianas, muy similar en su manera de pensar a las organizaciones uruguayas, y tenían el problema de los COBAS, los comités de base que actuaban en contra de un interés sindical y de un interés del país. Entonces, en Italia se aprobó una ley sobre servicios esenciales, pero esa ley contó con el respaldo de las organizaciones sindicales, porque en algún momento las organizaciones sindicales se van a tener que dar cuenta también que sus afiliados tienen que responder a reglas claras. Yo soy un abogado, yo puedo ir a un juzgado con un trabajador, pero yo le voy a decir al trabajador, tenés que conducirte así, tenés que hablarle así ante el juez, tenés que asumir esas actitudes, porque si no yo no voy a poder seguir asesorándote. Creo que ahí el desafío grande no es del legislador, es de la propia organización sindical, y por eso voy a escuchar con mucha atención lo que va a decir Marcelo, porque creo que ahí está la cuestión. Doctor Juan Razo, gracias por su participación esta mañana, volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, un abrazo, chao. Para el gobierno era un caso inédito. Nunca, desde que se regularon las ocupaciones de los lugares de trabajo por decreto en el año 2006, se había producido el control obrero de una empresa. Y ayer, con los hechos que se precipitaron en Montevideo Gas, el desconcierto provocó que por más de 12 horas la compañía quedara bajo la dirección del Sindicato de Trabajadores. Sobre el mediodía, el PIT-CNT emitió una declaración en la que señaló su acompañamiento solidario a los sindicalistas.
Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, estuvo en la planta, ofició de intermediario entre los empleados ocupantes y la policía. Acá los malos de la película no son los trabajadores, es la patronal y su intransigencia, dijo Abdala, hablando ante la prensa y los mediadores del Ministerio del Interior cuando estaba por procederse al desalojo de la planta. ¿Cómo se plantó, en definitiva, el PIT-CNT ante este caso con pocos precedentes? Vamos a conversar con Abdala a partir de este momento. Abdala, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar con ustedes. Romina, ¿vas tú con la primera pregunta? Sí, Abdala, ¿qué tal? Buen día. Bueno, en el comunicado difundido ayer, el PIT-CNT señaló lo que definió su acompañamiento solidario en la medida de los trabajadores del gas, pero también indicó que la medida fue autónoma, ¿no? ¿Cómo hay que leer esto? ¿Estaba la central marcando distancia? ¿Estaba respaldando el control obrero? Leo la frase textual. Sí. Nuestro acompañamiento solidario a la resolución autónoma de los compañeros del gas. ¿Qué se quiso decir? Bueno, no necesariamente la gente tiene que conocer la ingeniería fina, chica, digamos, de cómo funciona el PIT-CNT, pero el punto es el siguiente. ¿Quién resuelve esta medida y cualquiera que se desarrolla en nuestras filiales en forma autónoma es el sindicato que forma parte del PIT-CNT? Nosotros queríamos establecer que el rol de la central, en una divergencia, en un conflicto de opiniones que ya tiene mucho tiempo, no desde el intermediario, porque nosotros no somos mediador en el conflicto, somos parte por ser movimiento obrero, digamos, es acompañar en forma solidaria la decisión que toma la organización de base, pero evidentemente dejando claro que la decisión, digamos, que nuestro PIT-CNT no participa sí del acompañamiento solidario, pero no de la definición de la estrategia y las medidas que toman los trabajadores de gas en este caso. Y bueno, y fue lo que hicimos ayer, ¿no? Vio que todavía cuesta entender el posicionamiento, porque de alguna manera el movimiento sindical uruguayo tiene diferencias. Hay una central única porque, entre otras cosas, hay diferencias con respecto a otros movimientos sindicales que de repente la central de trabajadores que existe en tal o cual país define todo, hasta qué medidas de lucha se toman en los lugares de trabajo. Pero a ver, usted dice acompañamiento solidario a una resolución autónoma, pero esa resolución era ilegal. Bueno, yo no voy a abrir un campo de opinión al respecto de eso. Además del que dice el comunicado, que es muy claro, ¿no? Nosotros allí establecemos una duda de si es correcto que la justicia civil intervenga en lo que en definitiva es un conflicto colectivo de trabajo. Porque desde nuestra perspectiva, esto no lo digo en forma abierta, no como una posición ya tomada, cerrada, sino como una reflexión que vamos a hacer inclusive en la interna del movimiento sindical para plantear algún objetivo legislativo, algún proyecto que aclare esta cuestión. ¿Cuál es el problema que nosotros sostenemos? La justicia civil es una justicia patrimonial, encargada de los litigios comerciales, de las cuestiones de propiedad. No es la justicia que está más empapada, digamos, de la cuestión de los conflictos colectivos de trabajo. Entonces, de repente, para estas cuestiones, para las cuales hay ámbitos de negociación colectiva, derechos colectivos de trabajo, etcétera, de repente tiene que ser la justicia laboral la que tome, en definitiva, opinión de cuándo una cosa se hace o no se hace, digamos, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido vamos a abrir una discusión con la sala de abogados del PIT-CNT, los distintos organismos de la central, para ver si no hay inclusive tal vez, aunque redundante, un proyecto que aclare que sobre las cuestiones de los conflictos colectivos de trabajo hay una justicia laboral y no una justicia civil que debe versar sobre estas cuestiones. Pero Abdala, más que abrir este campo de elaboración y de duda, a intervenir al respecto de... Pero Abdala, acá no había de por medio solo una resolución judicial que usted dice es discutible. Está el propio decreto de regulación de las ocupaciones del año 2006 que, pese a que el sector empresarial resiste, igual tiene una disposición en el artículo 4 que deja afuera la posibilidad del control obrero. Dice: los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa
salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país. Y ninguna de estas dos hipótesis se daba en este caso. El gobierno, el ministro Murro, insistió mucho en ese sentido. Bueno, yo no quiero ir a una discusión de carácter jurídico, porque para eso tal vez te podría recomendar opiniones, digamos, jurídicas de los asesores, los compañeros, digamos, de la sala de abogados del PCNT o la frondosa cátedra, digamos, de derecho laboral que hay en la materia. Lo que dicen los trabajadores del gas es que en cierta medida hay distintas señales de abandono y de retiro de Petrobras de una gestión comprometida con los usuarios. Eso es un problema de contenido, de que en los últimos años se han perdido alrededor de 7.000 usuarios. Entonces, la intervención, ojo, lo del control obrero es muy relativo, porque mirá que lo que pasó ayer perfectamente podía ser asimilable a una medida de lucha con guardia gremial. Yo estuve bastante tiempo allí y no es que los trabajadores tomaron el control estratégico de la empresa, hicieron decisiones estratégicas, préstamos, manejaron la administración o estuvieron trabajando en esa planta, porque estaban todos afuera. Bueno, ese es un punto interesante. A una medida de lucha con guardia gremial, ¿no? Hay quien puede decir y hacer la lectura de, no se dijo que era un control obrero en realidad para generar un hecho más fuerte y llamar más la atención, porque en definitiva, ¿qué diferencia tuvo con una ocupación de un lugar de trabajo? Que es algo que sí estamos más acostumbrados. Digo porque nosotros hablábamos al mediodía con los propios dirigentes del Sindicato del Gas y nos decían, bueno, la parte de administración, por ejemplo, no se nos prohibió hacer contacto con los proveedores, por ejemplo, de la empresa. Entonces no estaban en un control total de la firma, ¿no? Y bueno, yo entiendo que sí, entiendo lo mismo que vos. Yo lo que vi allí es una medida de huelga que duró 12 horas aproximadamente, con presencia de los trabajadores en la planta, digamos. ¿Qué te quiero decir? Esto tuvo mucho más ribete difusivo, mediáticos, espectaculares que el hecho de que hayan los trabajadores desplazado la dirección de la compañía y ellos ubicaban esa cuestión. Yo quiero explicar un poco la... Está bien, pero seguramente procedió así el sindicato porque buscaba que se generara esa repercusión. O sea, claro, anunció un control obrero que en realidad no lo iba a ejecutar, pero con el cual se colocaba en el centro del debate, de la atención de los medios, etcétera. ¿Cómo hacen? Que hace meses que están tratando, digamos, de abrir una discusión en serio sobre cómo se atiende mejor a los usuarios, sobre cómo en definitiva se resuelve que no hayan despidos. El reclamo de los trabajadores del gas es absolutamente justo desde el punto de vista del PCNT, que no interviene de alguna manera en el carácter de la medida. En ese sentido somos respetuosos de la decisión que tomaron los trabajadores. Yo estuve allá, no fue por casualidad, es una decisión del secretariado de la central. Estuve trabajando todo el día, digamos, desde el punto de vista de abrir puertas de negociación, de abrir caminos de diálogo, tanto con las autoridades como con los legisladores que también estuvieron presentes, buscando formas de que la cosa no termine por la vía del despido impuesto, que hayan otras alternativas, que efectivamente se pueda ir a un diálogo donde la empresa acepte alguna propuesta. Fíjate que hasta desde el Ministerio de Industria se le habían hecho antes a la empresa formas de recalcular el canon, los recursos, buscando una situación más amigable para que, y esta gente no quiere nada, está mucho más pensando, digamos, en los juicios millonarios que tiene entre Petrobras y el Estado uruguayo y de reclamar recursos que en resolver los problemas. Si la empresa tiene una voluntad en serio de que haya una mejor gestión, de que haya... tiene un socio en el movimiento sindical para una discusión seria que busque acuerdos, ¿no? Nosotros estamos para abrir puertas en ese sentido. Y el 1 de mayo este problema va a estar planteado, sin duda, ¿no? Más temprano entrevistábamos al doctor Juan Razo, experto en Derecho Laboral, y él dejaba planteadas algunas inquietudes. Sí, Abala, sobre todo... Es una persona que aporta mucho a la reflexión, digamos, en materia laboral. Sí, él dijo lo mismo recién de ustedes. Bueno, le íbamos a plantear, a ver, ustedes en el comunicado decían, planteamos nuestra enorme duda sobre eso que decíamos recién, ¿no? La pertinencia de que la justicia civil laude en conflictos colectivos de trabajo. Razo decía, bueno, esto es una tendencia que se viene dando en los últimos 3-4 años y que responde de alguna manera a cierto
desborde o cuando se va más allá, ¿no? Decía, concretamente a la falta de regulación quizás de los propios sindicatos de lo que son las medidas de lucha, ¿no? Sí, autorregulación, decía. Autorregulación. Falta autorregulación. Autorregulación, decía él. Yo te puedo arriesgar una hipótesis personal. Ni siquiera quiero comprometer al PICNT y a sus organismos. Yo te voy a decir cómo es que yo veo este asunto, digamos. Yo tampoco defiendo de que se use y abuse una medida, porque al final de cuentas, sin querer la terminás desgastando, digamos, ¿no? Si siempre la reacción es la misma, si se automatiza la respuesta sindical, ¿sabes cuál es el problema que se puede desarrollar en una dialéctica que siempre es por lo menos de a dos? Es que te dirige la organización sindical la otra parte. Es decir, si a una suspensión de un trabajador mal hecha, que lo suspenden por 5 días, la respuesta del sindicato es que para 5 días, automáticamente la empresa te dirige el sindicato. ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando. Estamos escuchando y haciendo la pausa para entender. Cuando se quiere ahorrar 5 jornales, te despide un trabajador 5 días y los trabajadores toman esa medida y es automático. Entonces yo creo que lo que pasa es lo siguiente. En el periodo 2005, 2006, 2007 hubo bastantes ocupaciones. Ahora no es muy marginal la cuestión de la modalidad del derecho de huelga que termina en ocupación. Si vos mirás todas las negociaciones que nosotros tenemos, que son decenas y decenas de miles de empresas, que se negocia bipartita, y en forma bipartita y llegan al ministerio, son decenas de miles. Aquellas que llegan al ministerio son miles. Las que llegan al ministerio y no resuelven son conflictos, son algunos cientos. Las que de esos conflictos se convierten en huelga, te alcanzan los de una mano. Y algunas de esas huelgas son ocupación. Estamos hablando de la ínfima minoría de las situaciones. Pero ¿qué sucede? Es cierto que cuando la gente venía de alguna manera con un atraso bárbaro, nosotros íbamos en lugares de trabajo, encontrábamos gente en negro, violación de los derechos laborales, etcétera. Muchas veces la primera respuesta patronal era despedir a la gente que formaba la organización. Es verdad que tal vez en ese periodo hubieron más ocupaciones. Cada acción genera una reacción. Yo creo que la patronal encontró un jeito de reglamentación del derecho de huelga. ¿Qué ha hecho? Inventaron la cuestión o actuaron con la cuestión de los llamados recursos de amparo. Ellos juntaban firmas del personal no sindicalizado, especialmente el administrativo, que a veces tenemos más dificultades para avanzar en la organización que en el resto por la cercanía con la patronal, juntaban firmas y ubicaban un recurso de amparo en la justicia civil que decía, bueno, a mí se me está violando el derecho de propiedad y el derecho del trabajo. Y la justicia civil empezó a tomar contenidos, digamos, de resoluciones de desalojo de la ocupación. No por el formato que está establecido en el Ministerio de Trabajo, que es que se apela a la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Si en dicha negociación no hay un acuerdo y se viola algún derecho fundamental, el propio Ministerio puede decretar el desalojo, tal cual está establecido hoy, sino por la vía de carácter judicial. Y eso al principio dio resultado para la patronal, hubieron resoluciones de desalojo, pero después no se quedaron en eso las patronales. Han generado algunas situaciones en las cuales la justicia civil resuelve a priori, esto no se puede ocupar, ahora y después. Bueno, y acá volvemos a lo que decía el doctor Razo. ¿No está fallando justamente el movimiento sindical en su autorregulación? No, porque hoy por hoy las ocupaciones son absolutamente marginales. Lo que hay que cambiar, me parece a mí, si se quiere atribuir una falla al movimiento sindical, yo quiero recordar a toda la opinión pública que el movimiento obrero estuvo dispuesto a acordar mecanismos de prevención de conflictos para evitar la queja patronal en la OIT, y fue la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio las que rechazaron estos mecanismos, ¿no? Bueno, y ahora son de sentido común. Justamente, ¿No vamos al final de esta entrevista al punto que está como telón de fondo de esta crisis, de este conflicto en la compañía de gas. El reclamo de UPM al Poder Ejecutivo para que, a los efectos de confirmar su inversión en la segunda planta de celulosa, haya una regulación que impida las ocupaciones y los piquetes. Una regulación que no sería solo para UPM, que sería general, pero que UPM entiende debe existir para poder continuar adelante con su proceso. ¿Cómo se junta una cosa con la otra? ¿Cómo incide un control obrero dispuesto ayer
en ese marco? Bueno, lo que yo te estaba terminando la reflexión es que tal vez, y es el proceso que yo voy a abrir o intentar abrir en el PICNT, de manera de promover una cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es la autorregulación, que para mí no está fallando, pero es que cuando hay un litigio sobre un conflicto colectivo de trabajo, sea la justicia laboral la que resuelve, que es la especializada en el tema, ¿no? Esto otro, UPM debería hacer ese reclamo ni al movimiento sindical ni al Poder Ejecutivo. Se lo debería hacer concretamente a la Cámara de Industria y a la Cámara de Comercio, que rechazaron fórmulas generales de prevención de conflictos que nuestro PICNT, sin haber resuelto, estaba dispuesto a considerar. ¿Y sabes por qué las rechazaron las cámaras empresariales? Te comento esta cuestión. Si es legítimo, para mí de sentido común, y nosotros lo hacemos todos los días, porque ningún trabajador va a la huelga sin antes conversar con la patronal cuál es la plataforma reivindicativa, digamos, hacia adelante. Si es legítimo que los trabajadores sindicalizados recorramos determinados pasos de negociación previa antes de ir a la huelga, bueno, yo le pido lo mismo a la patronal, que la patronal no haga una reestructura del lugar de trabajo, un envío al seguro de paro o un despido, si antes no recorre los mismos pasos. Entonces, ¿quién fue que rechazó los mecanismos de negociación previa? Fue la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. Por esta razón, ellos dicen, no, yo tengo derecho a despedir, yo no tengo que hablar nada antes cuando tengo que despedir. Bueno, entonces, en realidad, la crítica sobre la cuestión de los mecanismos de negociación previa no es a nosotros, es a la Cámara de Industria y a la Cámara de Comercio. Yo no tengo por qué acordar con UPM un marco especial para UPM. No sería solo para UPM, se plantea que sea general, pero que exista en el momento en que se toma la decisión de llevar a cabo la inversión. Mi pregunta es, ¿qué es lo que usted está proponiendo entonces? Que haya una legislación que establezca, ¿qué cosa? ¿Que la justicia laboral resuelva esas situaciones? No, vamos a abrir un estudio, un proceso en el propio PICNT, si no hay que involucrar alguna ley que, existiendo en Uruguay justicia laboral, que tiene mucho más atribución para los derechos individuales del trabajo que para los derechos colectivos, no debe ser la justicia laboral la que trata los temas laborales. ¿Incluyendo las ocupaciones, incluyendo los piquetes? Incluyendo los conflictos colectivos y todas las formas de conflicto colectivo. Que las ocupaciones son la ínfima minoría de todos los conflictos colectivos que se procesan, ¿no? Pero es una cosa que nosotros vamos a estudiar para eventualmente, si técnicamente y si políticamente es conveniente, hacerlo en algún momento. Marcelo, lo que dice UPM, nosotros no tenemos por qué acordar en oportunidad de UPM ninguna cláusula de carácter especial. Si el sector empleador, es más, las cláusulas de prevención de conflictos en el caso de UPM en muchos casos ya existen. Me refiero a que los convenios colectivos de trabajo del ZUNCA, por ejemplo, que es la organización que organiza a los trabajadores de la construcción civil y de la UNRWA, que también está involucrada especialmente en las cuestiones del montaje industrial, en sus convenios colectivos tienen mecanismos de prevención de conflictos. Obviamente que ni frente a UPM ni frente a nadie nosotros vamos a renunciar al derecho de huelga y sus distintas formas, ¿no? Bueno, queda pendiente saber cómo se va a resolver esto, porque el gobierno tiene que dar una respuesta a UPM dentro de pocas semanas, aparentemente. El asunto se lauda en estos días, todo indica. Yo creo que UPM debería hablar con las cámaras empresariales, que son las que en su momento rechazaron considerar mecanismos de prevención de conflictos. No es con nosotros ese asunto, sino que es con las cámaras empresariales. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, gracias a usted también por la participación esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo.